Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 27 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 18 a 24. Dios crea a la mujer del costado del hombre. Al comienzo del libro del Génesis encontramos dos relatos acerca de la creación. En el primero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó, y vio Dios que todo estaba bien hecho. Sin embargo, en el segundo relato de donde se toma nuestro pasaje, Dios moldeó al hombre del barro de la tierra e insufló en sus narices el Nismah Hayim, el aliento de vida, y así resultó un ser viviente. El autor nos sitúa en el jardín del Edén, un espacio ideal con un ambiente de felicidad donde pareciera que todas las necesidades de la vida humana están resueltas. Es un lugar con abundante agua donde brotaban toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Sin embargo, el hombre que habitaba en el paraíso no estaba plenamente realizado. Le faltaba alguien con quien compartir la vida y la felicidad. Dios mismo se dio cuenta de que el hombre no era feliz, intuyó la razón, es porque está solo, y resolvió llenar el vacío creando una ayuda adecuada. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las fieras salvajes y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las fieras salvajes. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y el hombre se durmió. Luego de su costado extrajo parte de su cuerpo y llenó con carne el lugar vacío. De lo que le había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la han sacado del hombre. Por eso el hombre abandona padre y madre, se junta a su mujer y se hacen una sola carne. Nuestro pasaje no es una crónica ni un resumen periodístico de ciertos acontecimientos que ocurrieron en los albores de la humanidad. El objetivo del autor no es científico ni histórico, sino teológico. Más que enseñarnos cómo apareció el mundo y el ser humano, el autor sagrado construye una catequesis para demostrar que Dios es el autor de la vida y el creador del ser humano. Para lograr este propósito, el autor se vale de elementos simbólicos y literarios provenientes de las cosmogonías mesopotámicas, dándoles una nueva interpretación sobre la concepción de Dios y el lugar que ocupa el ser humano dentro del proyecto divino. Así ayudaba a fortalecer la fe de Israel. Nuestro pasaje dice que el Señor creó los animales, los plasmó con la arcilla del suelo, como lo había hecho con el hombre, y los hizo desfilar para que el hombre les diera un nombre. De acuerdo con la mentalidad del Medio Oriente antiguo, dar un nombre significaba un acto de dominación y posesión. Para el autor sagrado era expresión del reconocimiento del Señor sobre la autonomía del hombre, dándole la oportunidad de asociarse a la actividad creadora y ordenadora de Dios. Por otra parte, el autor, utilizando un lenguaje mítico, reconoce y bendice el profundo vínculo que une el mundo animal al del hombre. El ser humano proviene originariamente de la tierra y por tanto está emparentado con los animales, con los que establece una relación de coexistencia y cooperación. Los animales tienen la tarea de servir al hombre, custodiar, proteger e incluso son necesarios para la nutrición de la humanidad. A pesar de que el hombre disfrutaba de la intimidad con Dios, incluso caminando con él bajo la brisa del atardecer, sin embargo, no encontró en el mundo animal una ayuda ni el complemento que esperaba. Él necesitaba alguien con quien hablar, a quien dar y de quien recibir amor. Es que al hombre no le bastan las criaturas o el éxito profesional, ni siquiera Dios. Para llenar su soledad necesita de alguien semejante a él. La soledad es una derrota.
Sin embargo, el adjetivo solo, si se atribuye a Dios, indica su condición de ser único y salvador, mientras que si se refiere al ser humano expresa aislamiento e impotencia. Dios hace caer sobre el hombre un profundo sueño, y no de su costilla, sino de su lado, como un hábil cirujano extrae parte del cuerpo del hombre para crear a la mujer. El sueño del hombre hace que él no pueda presenciar el acto creador de Dios, porque según la mentalidad de la época era un secreto, un momento solemne y misterioso. Por otra parte, el autor sagrado nos invita a contemplar lo desconocido para poder así descubrir por revelación cuál es el maravilloso prodigio realizado por Dios. De hecho, nadie conoce el misterio de su propio origen. No somos conscientes de la llegada al mundo, por lo general son nuestros padres quienes nos lo cuentan. También con la muerte serán otros quienes cuenten cómo nos fuimos de este mundo. Así, el ser humano se encuentra en medio de dos misterios, el de su origen y el de su destino final. En nuestro pasaje, cuando el hombre despierta de su profundo sueño, recibe a la mujer con un grito de alegría y la reconoce como su otro yo. Esto es verdaderamente hueso de mis huesos y carne de mi carne. Inmediatamente da a su compañera un nombre, mujer. En hebreo se dice Isha porque fue tomada del hombre, que en hebreo se dice Ish. Se llama Isha porque fue sacada del Ish. La relación de estas dos palabras sugiere la proximidad entre el hombre y la mujer, su igualdad fundamental, su misma dignidad, su complementariedad y su parentesco. Más que una ayuda, Dios ofrece al hombre un aliado que no solo lo libere de la idea presuntuosa de ser el único ser vivo sobre la tierra, sino que sobre todo coopere con él en la realización del encargo que Dios le ha encomendado. Se especifica que el Creador quiere una ayuda que esté literalmente como frente a él, kenectó en hebreo. Esta palabra expresa paridad y reciprocidad. El Creador pretende ayudar al hombre poniéndole delante una ayuda visible, concreta y apropiada también para hacerlo salir de su soledad. La mujer es puesta por Dios frente al hombre no para ser dominada, sino para establecer con él un diálogo fecundo, un enfrentamiento comprometido y a veces duro que comporta tensiones inevitables porque el objetivo es la humanización gradual de ambos. La mujer y el hombre se convierten desde esta perspectiva en mutua ayuda. El único que puede ofrecer ayuda por sí mismo es Dios, como dice el orante del Salmo 70. Mi Dios, tú eres mi ayuda. Solo Dios es capaz de rescatar al ser humano cuando se encuentra en situaciones en que está en juego su propia vida. Y referido a la mujer, este título de ayudante no indica inferioridad, sino que define su tarea sublime. Ella está llamada a ser presente al Dios ayuda junto al hombre, a dar continuidad a la obra del Señor, ofreciendo al hombre la ayuda necesaria para su plena realización. Sin ella, el hombre quedaría incompleto. En nuestro relato aparece la imagen del Dios alfarero, que es frecuente en la Biblia, y esta imagen nos ayuda a comprender la misión de la mujer. El orante dirige al Señor esta conmovedora oración. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero, somos todos obras de tus manos. El hombre es arcilla para moldear y Dios ha decidido no trabajar solo. Para ello creó la reciprocidad entre el hombre y la mujer. Ambos son como un recipiente de arcilla para forjar, plasmar y embellecer. De esta relación se espera que al final de la vida cada uno entregue una obra maestra. Nuestro pasaje finaliza con un comentario del autor sagrado. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. La mujer, conducida por Dios, va hacia el varón, y el varón, reconociendo el don, va hacia la mujer, dejando cada uno la realidad de la que proviene, para formar la unidad que será principio de vida nueva y se convertirá en testimonio de la única paternidad, del único origen de todo. La fuerza que los atrae es el amor que proviene de Dios y que los llama a vivir en comunión el uno con el otro.
San Pablo dice que el amor entre el hombre y la mujer contraído en el Señor es indisoluble. No se trata de una ley, porque el recurso a preceptos es siempre la confesión de una derrota del amor, sino más bien se trata del descubrimiento de la realidad íntima y profunda de amor que, por su misma naturaleza, no puede morir, porque como dice el libro de los Cantares, el amor es fuerte como la muerte. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni extinguirlo los ríos. El Talmud hebreo, que es el libro donde se recopilan los dichos de los rabinos a través de los tiempos, termina diciendo: cuídate mucho de hacer llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágrimas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 a 11. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. La carta a los Hebreos es un sermón de un autor cristiano anónimo, escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El título a los Hebreos se le añadió posteriormente y proviene de las múltiples referencias que hace al Primer Testamento, al lenguaje de la teología judía y al ritual de los sacrificios. Los destinatarios son las comunidades cristianas en general que están expuestas a la persecución y que viven en un ambiente hostil a la fe. El objetivo de la obra es animar a los cristianos para fortalecerlos en la fe y para que no se dejen contagiar por ciertas doctrinas poco coherentes con el mensaje recibido de los apóstoles. Los dos primeros capítulos están dedicados a la presentación de algunos aspectos de la persona de Jesús, su encarnación, su pasión, muerte y su glorificación mediante la resurrección. A lo largo de estos dos capítulos, el autor afirma la superioridad de Jesús con relación a todas las criaturas, particularmente con relación a los ángeles. En nuestro pasaje, el autor responde a una pregunta: ¿está Jesús muy elevado con respecto a nuestra condición humana? Hermanos, vemos a Jesús que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la muerte por todos. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, llevara a la perfección por el sufrimiento al jefe y salvador de todos ellos. El que consagra y los consagrados tienen todos un mismo origen, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor explica que convenía que el Padre permitiera para su Hijo el camino del sufrimiento y de la cruz, porque quería que Jesús fuera el líder que introduce a los seres humanos en la gloria de Dios. Solo un guía que ha pasado por todas las experiencias humanas, incluyendo la soledad, la traición, el abandono y la muerte, inspira confianza. Jesús mostraba con su vida y su ejemplo cómo se alcanza la vida plena, haciendo la voluntad de Dios y haciendo de su existencia un don de amor para todos. Asumiendo la naturaleza humana, Jesús se hace solidario de los hombres, se hace hermano. Ahora bien, Cristo, el que santifica, insertó a los seres humanos, es decir, a los santificados, en la vida divina y les mostró el camino a seguir para formar parte de la familia de Dios. Jesús no se avergüenza de llamar hermanos a los seres humanos que vino a salvar. Él siente solidaridad con ellos, entiende sus miserias y debilidades porque, como se dirá más adelante en esta carta, ha aprendido a través de tanto sufrimiento lo difícil que es seguir el camino trazado por el Padre. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Jesús habla sobre el divorcio. Jesús abandona Galilea y continúa su viaje para Jerusalén. Nuestro pasaje se ubica en la región de Judea, al otro lado del Jordán, donde gobernaba Herodes Antipas, quien había repudiado a su legítima esposa, la hija de Aretas IV, rey de los nabateos, para casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano Filipo. Los fariseos entran en escena para poner a prueba a Jesús y buscar pretextos para acusarlo.
Ellos se muestran fanáticos de la ley y quieren que Jesús se pronuncie sobre el matrimonio y el divorcio. Cualquier respuesta de Jesús podría ser interpretada a favor o en contra del matrimonio del rey Herodes con su cuñada Herodías. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron a Jesús: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Los fariseos que se acercan a Jesús esperaban una respuesta que ratificara sus convicciones y sus tradiciones. Pero Jesús tendrá que aclarar algo más profundo. Tendrá que hacerles ver cuál fue el objetivo por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Este es el punto de referencia, de lo contrario se hablará un lenguaje distinto entre ellos. Es por esto por lo que Jesús no responde sí o no, como sucede en muchos pasajes del Evangelio, porque quiere que ellos hagan emerger la verdad desde su interior y obtengan la conclusión verificando la naturaleza humana. Jesús quiere que ellos comprendan el designio de Dios con respecto a la sexualidad. Escuchemos cómo responde Jesús. Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de repudio y separarse. En tiempos de Jesús, practicar el repudio era usual en Israel porque así estaba escrito en el libro del Deuteronomio. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de repudio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ante este precepto, la mujer que recibía la carta de repudio se podía volver a casar y tener hijos legítimos. Este mandato de Moisés quería proteger a la mujer, porque si ella se iba sin el acta de divorcio, el marido la podía denunciar como una adúltera y el castigo era la lapidación, pero el documento de repudio la declaraba libre y así se evitaba el castigo. En la Mishnah, un libro donde se conservan muchas tradiciones orales que no están en la Biblia, se encuentran las discusiones de los rabinos sobre las causas de la separación. Rabbi Shammai era rigorista y enseñaba que no se podía rechazar la mujer sino solamente en el caso en que ella hubiese cometido un comportamiento inmoral. Rabbi Hillel era más laxo. Decía que se podía despedir a la mujer incluso si no había cocinado bien un alimento. Y aún más amplio era Rabí Akiva, quien decía que el marido podía repudiar a su esposa si había encontrado otra mujer más hermosa. Por el contrario, la mujer solo podía pedir el acta de repudio ante los tribunales si su marido estaba afectado por la lepra o desempeñaba un trabajo repugnante. A finales del siglo V a.C., el profeta Malaquías había denunciado duramente el repudio cuando dijo a los sacerdotes que Dios no aceptaba el culto porque cubrían el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no miraba la ofrenda ni la aceptaba con agrado. Y ellos se preguntaban, ¿por qué? La respuesta era, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, porque yo detesto el repudio, dice el Señor. Cuando el Talmud habla del repudio, concluye con la opinión de Rabí Eleazar. El divorcio es una medida extrema, un daño que se debe evitar, porque cuando ocurre un repudio lloran incluso las piedras del altar del templo. En nuestro pasaje, Jesús preguntó a los fariseos, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos respondieron, Moisés permitió escribir el acta de repudio y separarse. Pero Jesús les había preguntado era por la orden de Moisés, no por la concesión que Moisés había dado, porque el repudio ya existía. Y lo que hizo Moisés fue proteger a la mujer dando la norma de conceder el acta de repudio. El diseño físico del acta de matrimonio, llamada en hebreo ketubá, es hermoso. Contiene alusiones a la vida, flores, uvas, manifestaciones de amor, de gozo y de felicidad. Por el contrario, el acta de repudio, llamada en hebreo get o sefer keritut,
Es un documento simple, con pocas líneas, como un pequeño formulario para diligenciar. Incluso la escritura es muy simple, en letra cursiva, porque no se puede utilizar la letra cuadrada del hebreo para escribir un acta de repudio, dado que esta grafía es sagrada. Ahora escuchemos qué dice Jesús con respecto al precepto de Moisés. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La razón que da Jesús para que Moisés estableciera la norma del repudio era la dureza de corazón, porque se vulneraban los derechos de la mujer. Ahora Jesús recurre al proyecto creador sobre la sexualidad para examinar si hay una coherencia entre la actitud de los hombres y la voluntad de Dios. Él quiere verificar si el repudio entra en esta lógica. Desde el punto de vista biológico o físico, existen dos modos de ser de acuerdo con la naturaleza, con dos géneros, masculino o femenino. Las demás características de estas dos realidades ya son marginales, por ejemplo, ser blanco o negro, alto o bajo, inteligente o menos inteligente, etc. Dios ha querido crear al ser humano hombre o mujer porque los ha hecho necesarios el uno para el otro, complementarios. Cada uno descubre en el otro la parte necesaria para ser realmente sí mismo. El texto del libro del Génesis llama desnudez a esta condición de necesidad. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban de ser incompletos. La desnudez es la condición con la que nace el ser humano. Por tanto, su naturaleza es la de no ser autosuficiente, sino la de tener necesidad del otro para realizarse como persona. En la Biblia, vergüenza significa fracaso. Es decir, el hombre no se sentía fracasado de haber sido creado con carencias. La persona equilibrada se da cuenta de que necesita del otro porque no es autosuficiente. Dios nos ha creado complementarios con el fin de que salgamos de nosotros mismos para encontrar al otro, para intercambiar y entrar en una relación de amor con la otra persona. Dios ve que no está bien que el hombre esté solo porque así no es plenamente humano. De aquí nace la belleza de ser sexuados. La sexualidad no se puede identificar con la genitalidad, es un concepto más amplio. Es como la pulsión que emerge para salir de la soledad y buscar al otro que es distinto. Ella nos incorpora en la dinámica del amor, en el intercambio de dones que cada uno tiene. La sexualidad es parte integral de la personalidad de todo ser humano. La genitalidad es solo un aspecto importante de la sexualidad que se realiza en el contexto del amor, que presupone un amor exclusivo e incondicional entre dos personas. Jesús ha realizado plenamente su sexualidad porque todo en él ha sido un don. Se entregó como persona a toda la humanidad. Es en la sexualidad humana que se expresa la genitalidad, porque la genitalidad se enmarca en este amor de donación, dado que es para la humanización y no para la degradación de la persona. Esto quiere decir que la sexualidad no es un juego, es algo que requiere del esfuerzo personal, porque se enmarca en el ámbito del amor. Y como enseña San Pablo a los Corintios, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. En nuestro pasaje de la naturaleza del amor esponsal, Jesús saca la conclusión: el hombre no puede dividir lo que Dios ha unido. Por tanto, el repudio no entra dentro del designio de Dios. En hebreo, repudio se dice get, una palabra de dos letras, gimel y tet, es decir, he y te. Y esta palabra no se encuentra en la Biblia, y los rabinos decían que ninguna palabra de la Biblia hebrea terminaba con gimel, con he, para que la siguiente palabra iniciara con tet, con te. Y concluían
que Dios había querido evitar incluso la sombra del repudio en la Biblia. Por tanto, el rechazo al repudio no es solamente un hecho de indisolubilidad matrimonial, porque no es una norma para encadenar a las personas, esto no tendría ningún significado, sino que lo que está presente es la realidad del amor, que por naturaleza es incondicionado y definitivo, sin reservas. Es la posibilidad que una pareja tiene para construir la vida sobre el amor del otro, sin temor e incertidumbres, porque sabe que es definitivo. Este es el proyecto del Creador. No se trata de un amor posesivo, de pertenencia del uno hacia el otro. A veces los enamorados se dicen tú eres mía o mío, te amo, nadie te toca, etc. Suele pasar que se trata de un amor posesivo que no tiene nada que ver con el amor que Dios propone. Amar es estar dispuesto a todo, incluso a donar la vida para que la otra persona sea plenamente feliz. Jesús retoma las palabras del Génesis para decir que el hombre será unido a su mujer y los dos serán una sola carne. El maestro utiliza el verbo griego proskolaumai en voz pasiva. Será unido. Es un pasivo divino, quiere decir que el sujeto que hace esta unión es Dios mismo. Para los discípulos, la respuesta de Jesús a los fariseos los deja perplejos, a tal punto que más tarde retoman el tema del repudio. Escuchemos. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Los rabinos enseñaban que el primer mandamiento dado por Dios es la procreación. Sean fecundos, multiplíquense. Y era para ellos un deber tan fundamental que si un matrimonio no tenía hijos, el marido debía dejar a su esposa para poder tener hijos con otra mujer. Desafortunadamente, en aquella época no se pensaba que el problema de la infecundidad podría ser también del hombre. Sin embargo, Jesús añade algo inaudito. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta afirmación establece la perfecta igualdad de los derechos y deberes del hombre y de la mujer. Jesús toma una posición que rompe con la concepción tradicional de su pueblo y dice que ningún repudio es parte del plan de Dios. El repudio ha sido introducido por los hombres y es un atentado que destruye la obra del Señor que ha unido al hombre y a la mujer en una sola carne. Con Jesús ha llegado el reino de Dios y Él quiere acabar con todo aquello que no está en relación con el proyecto de Dios. Él no ha introducido una ley más severa que la de Moisés, no. Solamente ha hecho referencia al proyecto originario de Dios en el cual no está contemplado el repudio. Actualmente la institución familiar está pasando por un momento de crisis. Es una realidad que todos percibimos. Muchos jóvenes no se quieren comprometer en un proyecto de vida matrimonial y muchos que después de casados, por cualquier dificultad que se les presente, toman la decisión de separarse. Y como sabemos, el divorcio deja estragos, principalmente si hay hijos. La separación siempre será el fracaso del amor. Por otra parte, el modelo familiar que presentan los medios de comunicación es bastante diferente. Es necesario en todos los ámbitos de la vida volver a la fuente del Evangelio y dar testimonio de que la palabra de Jesús es verdad, produce amor y gozo. Nuestro pasaje termina con la presencia de los niños. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y bendecía imponiendo las manos sobre ellos. Pareciera que no existiera relación entre esta parte final y lo anterior, pero el mensaje es claro. Únicamente quien asume el comportamiento del niño puede acoger el reino de Dios. El niño no tiene nada de su propiedad, todo lo recibe de sus padres y lo recibe con alegría porque confía en el amor que ellos le dan.
De esta manera, el ser humano tendrá que acoger el proyecto del Padre del Cielo. El comportamiento humano con respecto a la sexualidad puede ser justificado de muchas maneras que se apartan de la voluntad de Dios. Nos corresponde aceptar el amor de Dios, su proyecto para con el ser humano, con la confianza de un niño. No podemos juzgar a nadie por sus decisiones personales, ni mucho menos por sus fracasos en la construcción de un proyecto de vida matrimonial. Con todas las personas aplicamos el principio de la misericordia, pero esto no quiere decir que la propuesta que nos hace Dios sea menos sólida. Dios comprende nuestra fragilidad y por tanto nosotros también. Sin juzgar a nadie, mostramos sabiduría y amor por las personas que viven situaciones difíciles y siempre dolorosas. Les deseo un feliz domingo.